valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como le prometimos el pasado lunes, hoy miércoles 11 de agosto, vamos a continuar tratando el tema de las causas que motivaron la anexión a España para que luego se produjera la guerra restauradora, que es lo que vamos a celebrar el próximo lunes 16. La historia, los hechos históricos están encadenados. Unos son consecuencias de los otros. Cada hecho viene precedido de situaciones anteriores. Así como vimos el lunes pasado, que había surgido el gobierno de Santana después de la independencia, y con ello se había dado la ruptura entre el grupo de los trinitarios conservadores. Los conservadores se quedan en el poder cuando Santana logra ser el primer presidente de la República, el primer presidente constitucional. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para adaptar la Constitución a su temperamento de jefe de guerra, de jefe de gobierno, porque Santana no tenía un pensamiento depurado para ser liberal como era Juan Pablo Duarte. Santana venía heredando la concepción de la metrópoli. Los españoles eran ateros. Desde que llegaron aquí, comenzaron a trabajar con las vacas, a exportar cuero a Europa, etc. Y esa tradición de que ese sector era el más poderoso se mantuvo durante todos los años transcurridos de 1492 a 1844. Santana tenía más poder que los trinitarios y su grupo también, y por eso se impusieron, porque era un periodo donde no se podían imponer por conciencia política. Todavía hoy aquí, en la República Dominicana, los partidos no ganan por haber desarrollado una conciencia política, por haber desarrollado instituciones democráticas. Todavía aquí se impone el dinero, se impone el poder del dinero, que es lo que más influye, tanto en los sectores dominantes como en los sectores dominados, porque una gran cantidad de la población dominicana no entiende que la política debe ser la aplicación de los preceptos constitucionales a la vida política, social y económica de la nación. No, la mayoría de la gente, al no tener una conciencia clara de cómo y de qué manera va a trabajar un político por la administración de los recursos del Estado, al no entender nada de eso, entiende que él es una mercancía y que se puede vender por 2 o 3 pesos para que el voto le favorezca a uno que quiere llegar al poder para hacer negocio. Todavía. Imagínense ustedes en la época en que Santana llega al poder. Cuando Santana llega al poder, que logró sacar del país a los trinitarios y se ubica como presidente de la República, ya el primer 27 de febrero, él recibe la conspiración de los trinitarios, familiares y amigos que querían derrocar a Santana para que los trinitarios volvieran al país. No se pudo. Lo que hizo Santana fue que reprimió, y eso lo demostró cuando hablamos el otro día del fusilamiento de María Trinidad Sánchez, tía de Francisco de Rosario Sánchez. Luego, ya en ese mismo 1845, recibe la invasión. Había recibido la invasión y se habían celebrado la batalla el 19 de marzo y del 30 de marzo. 19 de marzo en Azua y 30 de marzo en Santiago. Pero el general Guerrier, que fue el que sustituyó a Charles Gerard, no pudo invadir, pero cuando Pierrot, que fue el jefe militar de la invasión por Santiago, llega al poder, inmediatamente quiere invadir a la República Dominicana y lo hace. Ahí que vienen entonces las 2 batallas de San Tomé y Bel-Air. Esa batalla que celebraron, que ganó Santana, lo reafirma como presidente de la República. Pero, no obstante a eso, Santana envía a Báez a hacer gestiones a Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos buscando protección.
Esos países ninguno acepta, solamente Francia envió a un representante, Víctor Laplace, para que fuera su representante aquí. Inglaterra, por ejemplo, llegó a hacer entonces el acuerdo de comercio, navegación, etcétera, el 10 de septiembre de 1850, que ya era presidente de la República Buenaventura Báez. Pero en el mismo gobierno de Santana, en el 1848, cuando se produce en el gobierno de Manuel Jiménez, se produce el reconocimiento de la independencia dominicana por Francia. Eso provoca también otro tipo de invasión por parte de los haitianos. Un general analfabeto de descendencia directa africana, general Zuluk, llegó entonces a invadirnos. Y esa invasión la hace estando Manuel Jiménez en el poder. Y esa invasión provocó que Santana se incorporara al ejército a la dirección de esa batalla contra los haitianos, en la llamada Batalla de las Carreras del 21 de abril de 1849. Pero ya Santana no era presidente. Él le había cedido la presidencia a general Manuel Jiménez a consecuencia de que en el 1847 el Senado consultor el Congreso llamó al ministro de Hacienda, Ricardo Miura, para cuestionar los gastos en que había incurrido el gobierno de Santana, que se entendían excesivos. Santana se incomodó, se fue a su finca a descansar. Desde allí entonces él vuelve y nombra a Manuel Jiménez, ya mencionado por nosotros. Manuel Jiménez ocupa el poder y Santana se retira. Y regresa cuando Manuel Jiménez comete el error de haber disuelto el ejército que había, lo había disuelto. En eso llega la invasión de Zuluk. Ese nuevo ejército no le puede hacer frente a la gente que él pudo conseguir para esa batalla y tuvo que venir Santana. Santana entonces se rehabilita cuando le gana esa batalla del 21 de abril, la batalla de las Carreras, a Zuluk. Santana entonces termina luchando contra Manuel Jiménez, lo derroca y después que lo derroca entonces asume la posición y llama a elecciones y termina siendo electo Buenaventura Báez, quien lo había defendido en el Congreso en las distintas contradicciones que se presentaron. Como se ve, en el proceso político de poder siempre ha habido mucha ruptura entre los aliados. Porque, por ejemplo, Tomás de Bobadilla fue una persona que era aliado de Pedro Santana, porque fue el primer presidente de la Junta Gubernativa. Pero Santana tuvo inconveniente con su hermano, Bobadilla, que era de la iglesia, y que la iglesia se había colocado en contra de Santana porque Santana no le devolvió los bienes muebles e inmuebles que le habían incautado el gobierno de Boyer en el año de 1825. Esas confiscaciones que hicieron los haitianos creían que con la independencia se iba a devolver los bienes a la iglesia. Sin embargo, Santana lo que hizo fue que acentuó la toma de todos esos bienes, entra en contradicción con la iglesia, y ahí Tomás Bobadilla, afectado a su hermano, termina siendo contrario a Santana. Se rehabilita o se coloca en una posición de dominación en el Congreso para rehabilitar a Santana después de la caída de Manuel Jiménez. Buenaventura Báez, que es la persona que utiliza a Santana para enviarlo a Europa y Estados Unidos a hacer las gestiones de reconocimiento de la independencia dominicana, así como del protectorado que le podían dar a cambio de cederle la bahía de Samaná. Lo cierto del caso es que la lucha política se ha visto aquí que es una lucha de contrarios, que es, si se quiere, una lucha de ego, una lucha de posiciones, de clase, pero entre la misma clase, por ejemplo, dominante o dominada,
se produce una lucha de ego, una lucha de carácter, pero también por las posiciones materiales. Se dio eso, porque cuando Báez llega al poder en el 1849, ya a poco tiempo había una contradicción entre él y Pedro Santana. Cuando Pedro Santana ocupa el poder de nuevo en el 1853, ya Santana llega a tratar de sacar del país a Buenaventura Báez, porque se había ganado gran parte de la gracia de la iglesia, y Santana entendía que la persona que él había habilitado para sustituirlo, lo que hace que lo quiere sustituir a él, y busca la manera de crear las condiciones para sacar del país a Buenaventura Báez, y lo logra. Pero Buenaventura Báez, desde fuera, siguió conspirando, en tanto Santana aquí reformaba la Constitución, una Constitución que se acomodara a él. La Constitución, por ejemplo, de 1854, del 23 de diciembre, fue la Constitución que se hizo a imagen y semejanza de Santana. Santana logró inclusive modificarla, y en febrero del 55, 1800, es que está como él la quiere, porque toda la actitud de Santana era reprimir. Santana llegó hasta fusilar personas porque se habían robado un racimo de plátano. Era un tipo sanguinario. Es cierto que él contuvo las tropas haitianas, es cierto, un gran héroe hasta esa situación. Pero Santana, que había llegado inclusive, y Báez y Manuel Jiménez, que habían sido los presidentes que habían habido en el país desde 1844 a 1857 o 56, básicamente, ellos encontraron una economía muy débil, tan débil que en las arcas del Tesoro Nacional solamente habían 6.068 pesos fuertes con 64 centavos, y de peso dominicano 5.093 con 77 centavos. Era un país muy pobre. Aquí no se producía nada, árganas, monturas de caballo, cosas como esa. Y sin embargo nos queríamos dar una constitución como nos la dimos, que fue la Constitución de 1844, que fue un híbrido, una mezcla de la Constitución norteamericana y la Constitución haitiana, que venía de la francesa. Nos pusimos un traje que nos quedaba muy grande. No nos dimos el tiempo suficiente para hacer una constitución que se adaptara a nuestra realidad, sino que copiamos una constitución. Y todavía al día de hoy la constitución se considera una copia. Nadie la quiere cumplir. Todavía hoy los partidos políticos, siempre lo vamos a repetir, no respetan el artículo 216 de la Constitución de la República, que dice que todo lo que vayan a hacer los partidos políticos es reconocido con sujeción a la Constitución. Y tienen que tratar de mantener la democracia interna y la transparencia, porque es en los partidos políticos que se tienen que aprender las lecciones para poder gobernar el Estado. Imagínense un partido político que llegue al poder buscando gente a la loca, a diestra y siniestra, y que busque dinero para convencer a un grupo de personas que no está preparado para saber qué es el voto, por qué se vota, qué significan las posiciones electivas, ni nada de eso. Es un desastre como el que ha habido aquí en el país todavía. Todavía aquí hay que trabajar mucho, pero lo cierto del caso es que Báez conspiró contra Santana y terminó derrocando a Santana, unido al cónsul español Ignacio María Segovia, quien, a pesar de Santana haber ganado otras batallas, como fue por ejemplo la batalla de Jacuba, de Sabana Larga, a pesar de eso, ya en diciembre de 1856, cuando llega el 57, ya entre Ignacio María Segovia y Buenaventura Báez habían derrocado a Santana, quien mediante el caso que hizo el cónsul español Ignacio María Segovia, que abrió el consulado para que todo el que quería inscribirse como ciudadano español se inscribiera. Todo el que estaba en contra de Santana se podía inscribir en el consulado para ser ciudadano español. Lo que quiere decir que Santana no podía tocarlo porque podía recibir
la reprimenda del gobierno español. Santana se amargó, se retiró y terminó renunciando. En la reforma constitucional que se había hecho, que ya mencionamos, se acordó ahí en esa constitución por primera vez la existencia de un vicepresidente de la República, y había un vicepresidente de la República que ocupó el poder, que fue Manuel de Regla Mota. Pero Manuel de Regla Mota, cuando entra a Báez, lo que hace es que lo nombran a Báez vicepresidente. Manuel de Regla Mota renuncia y queda Báez como presidente. Al Báez quedar como presidente entonces, y haber una situación económica difícil, él solicita al Congreso la emisión de 4 emisiones de dinero y termina siendo 18. Tanto así que la devaluación del peso llegó a estar a 4.750 por uno. Eso sirvió para él realmente robarle los beneficios a los tabacaleros de la gran producción que habían realizado, porque era dinero sin respaldo. Mientras él recogía el dinero que llegaba, el peso fuerte que llegaba, y lo metía en las arcas del Estado, quedaban rodando en el país todas esas emisiones inorgánicas. Esa situación provocó entonces el levantamiento de los tabacaleros el 7 de julio del año de 1857. Cuando se produce esa revolución tabacalera al mando de general Francisco Vidó, entonces lo que hacen es que constituyen un gobierno en Santiago bajo la dirección de José Desiderio Valverde. José Desiderio Valverde, Francisco Vidó ataca entonces hacia la capital, y cuando rodea a Santana no pueden obtener la victoria rápido, y lo que hacen es que habilitan de nuevo a Pedro Santana, quien retorna el 25 de agosto de ese año. Al llegar Pedro Santana, en poco tiempo ya se adueñó de las fuerzas militares porque reunió todo su ejército que lo esperaba. Las fuerzas cibaeñas se fueron debilitando, se fueron yendo a sus casas, fueron retornando. Se traslada Franco Vidó, se queda Pedro Santana y termina el 21 de junio de 1858 derrocando el gobierno de Buenaventura Báez. Al quedarse ya Santana como quien derroca a Báez, en el Cibao ya se había hecho la célebre Constitución Mocana, que era una constitución que impedía la reelección, que impedía la muerte por razones políticas, una constitución verdaderamente liberal. Santana se opuso a eso. El fin fue que Santana se decide asumir el papel como presidente y avanza sobre el Cibao, y el Cibao termina cediéndole a Santana el poder. Así llega Santana al poder. Fue presidente de la Junta Gubernativa a partir del 16 de julio de 1844. Fue luego electo presidente constitucional en noviembre de 1844. Vuelve a dirigir el país con la caída de Manuel Jiménez en 1848. Hacen las elecciones y llega Buenaventura Báez. En el 1853 vuelve Santana al poder y termina volviendo al poder cuando él vence a las tropas de la Revolución Tabacalera y al presidente José Desiderio Valverde, quien tenía como vicepresidente a Benigno Filomeno Rojas. En ese momento, General Zuluk quiere volver a atacar porque ya se habían hecho negociaciones con los Estados Unidos, con Francia, y el pueblo haitiano tenía temor de que volviera la esclavitud hacia su pueblo. Pero en eso le dan un golpe de Estado a Zuluk y se termina esas posibilidades. Pero Santana sigue pensando en que tiene que buscar un país protector. Es ahí entonces donde realmente se crean las condiciones iniciales para comenzar a hacer las gestiones para la anexión a España. De esa anexión a España que comienza el 18 de marzo de 1861 y que terminan vencidos los españoles ya el 10 de julio de 1865, es de lo que vamos a hablar
el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos invitando a los que ven estos comentarios para que lo compartan, pero que además investiguen y que si algunas cosas nosotros planteamos que le parecen ilógicas o irreales, que la hagan real, que investiguen, porque lo que queremos es lograr que en todas las escuelas y universidades del país, cada vez que venga una fecha como esta, los profesores de ciencias sociales trabajen con los alumnos, que las juntas de vecinos, que en todos los ayuntamientos del país se promueva la idea de conocer la historia, de discutirla. Es lo que queremos. Estamos motivando a la gente con estos comentarios a que lo hagan. Nosotros no nos consideramos el gran historiador, nada de eso. Nosotros lo que somos personas que nos ha interesado desde la fundación de militares constitucionalistas rescatar nuestras memorias históricas. La memoria histórica de abril y la memoria histórica de nuestro país, desde la llegada de Colón aquí hasta los días de hoy. Porque la idea es que nosotros sepamos de dónde venimos, por qué somos como somos, por qué los partidos políticos se dividen tanto, por qué muchos líderes políticos van a robarse el dinero que paga el pueblo con impuestos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos entender que un gobierno tiene que ser democrático? Pero para ser democrático tiene que quitar la ignorancia cívica del pueblo dominicano, como lo plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley electoral. Nosotros entendemos que tiene que producirse una revolución ética, moral, cívica, porque nada ganamos con tantas guerras y que cuando las guerras se vayan, se creen las condiciones para que vuelva otra guerra. No, tiene que haber un grupo de líderes políticos que se dediquen a educar al pueblo para extirpar la ignorancia cívica y que cada uno conozca sus derechos y sus deberes y que en función de eso impulsemos una mejor nación. Así que el próximo viernes vamos a tratar el tema de la anexión y la restauración, esa guerra que se produjo. El lunes 16 vamos a hacer un recuento de lo que pasó desde el momento en que fuimos libres de España. ¿Qué pasó en esos 14 años? ¿Cuántos gobiernos tuvimos? ¿Por qué surge la dictadura de Lili? Aunque ya en épocas anteriores lo hemos tratado, lo vamos a repetir. Pero le invitamos de nuevo a que nos pongamos todos en sintonía con la historia. Hasta el próximo viernes, sin dejar de decirle que el objetivo fundamental nuestro es que para que aquí haya un Estado social y democrático de derecho, entendamos que lo que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. Pero para eso hay que conocer la historia. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Mientras llenos de noble ansiedad